Hola, que continuamos entonces con el tema de intersecciones semaforizadas. Este es el tercer video. Después de ver un poco la introducción, vamos a ver las metodologías para calcular principalmente capacidad y demoras en intersecciones semaforizadas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que mencionar es que estas temas de capacidad y demoras se estiman primero a nivel de grupos de carriles. Entonces aquí vamos a ver qué es un grupo de carril para luego a través de promedios ponderados poder sacar tal vez la demora promedio de una intersección o la demora promedio en la intersección. Entonces, es muy común que vean ese indicador de la demora promedio en una intersección es de tantos segundos, pero esta se calcula primero a nivel de grupos de carriles y luego se puede sacar un promedio ponderado una vez que se calcula la demora de cada uno de los grupos de carriles que hay en la intersección. Entonces, tenemos que definir qué son los grupos de carriles y tenemos que definir también qué es la demora. La demora es un indicador muy utilizado para evaluar intersecciones. Los niveles de servicio están basados en las demoras y la demora es básicamente el tiempo adicional que nos tardamos en cruzar una intersección dado la congestión que existe. Es decir, yo, por ejemplo, en los 100 metros previos a una intersección, si no hubiera ningún otro vehículo y si el semáforo me tocara en verde, tal vez pues circularía a la velocidad, al límite de velocidad. Si es una velocidad de 50 kilómetros por hora, podría ir a esa velocidad. Si no, podría, en una velocidad de mayor velocidad, podría ir más arriba. Entonces, podría ir a mi velocidad deseada y no tendría que detenerme en ningún momento porque no hay otros vehículos en la vía que me obstruyan o un semáforo en rojo. Entonces, me tardaría unos ciertos segundos en recorrer, por ejemplo, 100 metros. Entonces digamos que me tardo 5 segundos en recorrer esos 100 metros. Ahora en la vida real, pues eso es poco probable que suceda. Me voy a encontrar generalmente algo de tráfico y también es probable que me encuentre un semáforo en rojo y me tenga que detener. Aún si no hubiera otros vehículos, pues el semáforo me va a hacer detenerme, ¿no? Eh, en muchas ocasiones. Entonces, me voy a tardar un tiempo mayor que esos 5 segundos, evidentemente. Tal vez me tarde 30 segundos, por ejemplo, en pasar los 100 metros anteriores a la intersección, ¿no? Entonces, si me tardo 30 segundos en recorrer esos 100 metros ya en la vida real, considerando que tal vez me tocó rojo, considerando que había otros vehículos en fila, entonces mi demora sería de 25 segundos. 25 segundos, que es la diferencia entre los 30 segundos que realmente me tardé, contra estos 5 segundos en una situación ideal donde no hubiera ningún obstáculo para que yo circulara, ¿no? Entonces la demora es este tiempo adicional respecto al mínimo que yo me podría llegar a tardar en pasar. Entonces, este indicador, pues si es bajo, si tenemos unas demoras de 10, 20 segundos, vamos a hablar que el nivel de servicio es bastante bueno, ¿no? O sea, la intersección opera muy bien, no genera problemas. Sin embargo, cuando tenemos valores altos de esta demora de 50, de 80, de 100 segundos, entonces normalmente vamos a tener niveles de servicio malos, ¿no? Porque la operación de la intersección no es adecuada o está congestionada hasta cierto punto. Los niveles de servicio son una especie de calificación que se otorga a la operación de la intersección. Son letras de la A a la F. La A es el mejor nivel de servicio, F es el peor nivel de servicio. Y tratan de representar la experiencia del usuario, ¿no? Entonces, un nivel de servicio A o B quiere decir que habría un usuario bastante satisfecho porque es fácil cruzar una intersección. Un nivel de servicio E o F pues quiere decir que no estaría muy satisfecho el usuario porque pues experimentó demoras significativas para poder pasar la intersección, ¿no? Entonces estos son los indicadores a los que queremos llegar, hablar de demoras, de niveles de servicio y también podemos hablar de relaciones volumen-capacidad para cada uno de los grupos de carriles, ¿no? Entonces, regresemos al concepto de grupo de carril, habiendo presentado estos conceptos básicos. Entonces, básicamente dice, bueno, en una intersección
las demoras y longitudes de cola se estiman en primera instancia a partir de grupos de carriles, lo que ya habíamos dicho. En una aproximación sí existen carriles exclusivos de vuelta izquierda o derecha o movimiento de frente. Estos deben ser considerados como un grupo de carriles independiente. Es decir, muchas veces tenemos carriles compartidos. En un mismo carril se permite la vuelta derecha y el movimiento de frente, o la vuelta izquierda y el movimiento de frente. Cuando se comparten estos carriles, todos los que se comparten ciertos movimientos, terminan siendo un grupo de carril. Cuando no deben los carriles, supongamos que tengo una calle de 3 carriles, cuando no deben considerarse un solo grupo de carril los 3 carriles, cuando uno de esos 3 fuera exclusivamente para un movimiento. Por ejemplo, puede ser que el carril, si empiezo a numerar los carriles de derecha a izquierda, el carril 1 tal vez permite la vuelta derecha y el movimiento de frente, entonces está compartido. El carril 2 tal vez sea exclusivamente para el movimiento de frente, pero el carril 3, el de la izquierda, lo podría dedicar exclusivamente para la vuelta izquierda y no permitir el movimiento de frente desde el carril 3. En ese caso el carril 3 sería un grupo de carril independiente y los carriles 1 y 2 serían otro grupo de carril. Entonces, dado que este carril 3 está segregado, digamos, es exclusivo para una vuelta izquierda, podría tener su propia demora y longitud de cola distintas a las que veríamos en los carriles 1 y 2, ¿no? Porque carriles 1 y 2 tienen una cierta condición de oferta y demanda y el carril 3 tiene una condición de oferta y demanda distinto. Sin embargo, la vuelta derecha y el movimiento de frente sí estarían en el mismo grupo de carriles porque están compartidos, ¿no? Al final se genera una misma cola, una misma demora. Entonces, aunque en el carril derecho tengamos mezcla de las demandas, pues esta se va, entre el carril 1 y el 2 se va más o menos a balancear, porque vehículos que vayan de frente, si ven que hay menos cola en el carril derecho, pues pueden usar el carril derecho. Si ven que hay más cola en el carril derecho, pues usarán más el izquierdo para balancear un poco la demanda en ambos carriles y tendremos un cierto equilibrio entre ambos, ¿no? Entonces por eso los calcularíamos como un mismo grupo de carril y tendríamos los mismos indicadores para la demanda en ambos carriles, ¿no? No así el 3, donde sí podríamos segregar. Si el carril 3 estuviera combinado y también hubiera movimiento de frente y vuelta izquierda mezcladas, entonces carriles 1, 2 y 3 se calcularían como un solo grupo de carril, ¿no? Entonces este es el concepto de grupo de carriles. Entonces en cada aproximación, una intersección típica pues tiene 4 aproximaciones. Cada aproximación, dependiendo si hay carriles segregados para las vueltas o no, pueden tener un grupo de carril o más, ¿no? 2 hasta 3 tal vez por cada aproximación. Entonces es importante entender este concepto para saber cómo desagregar a la hora de calcular estos indicadores, ¿no? Entonces, habiendo explicado este concepto, vamos a la siguiente diapositiva, donde se habla de la formación de colas en una intersección no saturada. Entonces, ¿cómo funciona una intersección? Desde abajo se representa la formación de colas bajo un análisis determinístico en una intersección semaforizada no saturada con un patrón de llegadas uniforme. Entonces vamos a pensar que en cada ciclo llega aproximadamente la misma cantidad de autos, ¿no? Es decir, si tenemos ciclos de 2 minutos, pues en una hora vamos a tener 30 ciclos y vamos a pensar que está más o menos uniformemente distribuido el tráfico. Puede ser aleatorio, puede haber una cierta variación aleatoria, pero no con una tendencia de otro tipo, ¿no? que no sea aleatoria. Entonces, en promedio, en cada ciclo esperamos la misma cantidad de vehículos, aunque de repente puedan llegar unos pocos más, unos pocos menos. Básicamente, ¿qué sucedería? Suponiendo que en todos los ciclos lleguen esta misma cantidad de vehículos, pues por un tiempo la intersección está en rojo, entonces los vehículos van llegando, pero no pueden pasar, se van acumulando. Y lo que vemos, tenemos esta gráfica donde el eje de las X es el tiempo, el eje de las Y es la longitud de cola expresada en número de vehículos, ¿no? Cuántos vehículos están detenidos en cola. Y entonces, mientras está el rojo, pues la cola va creciendo, porque van llegando vehículos y cada vez esta cola es mayor. Sin embargo, cuando cambia la luz de rojo a verde, empezamos a desfogar vehículos y vemos que la longitud de cola decrece.
Si la intersección no está saturada, entonces el tiempo de verde va a ser suficiente para desalojar a todos los vehículos que se acumularon y vamos a llegar otra vez a una situación de cola cero en los últimos segundos del verde, ¿no? En la última parte del verde. Y luego empieza el rojo y se repite el proceso, ¿no? Se acumulan vehículos y cuando termina el rojo podemos desfogarlos a todos y nos sobra un poco de tiempo incluso, ¿no? Entonces, si se fijan en esta gráfica, la pendiente nos habla de la tasa con la que se acumulan o se desfogan los vehículos, ¿no? Entonces, la pendiente que tiene la primera parte del triángulo es proporcional a la tasa de arribos, es decir, cuántos vehículos por hora van llegando a la intersección, ¿no? O vehículos por segundo, como lo queremos ver, vehículos por unidad de tiempo, van llegando a la intersección. La pendiente de la segunda parte del triángulo tiene que ver con cuántos podemos desfogar, pero también hay que considerar que siguen llegando vehículos durante el verde, ¿no? Entonces, esa pendiente es proporcional tanto a la diferencia entre el flujo de saturación, es decir, la máxima cantidad de vehículos que podemos desfogar por unidad de tiempo, menos la tasa de arribo, porque siguen llegando vehículos, ¿no? Entonces, esta pendiente nos significa eso. Piénsenlo de esta manera: si el flujo de saturación, si la cantidad de vehículos que fuéramos a desfogar fuera igual a la cantidad de vehículos que siguen llegando, entonces la cola no disminuiría, tendríamos pendiente cero, porque esta diferencia entre estas dos cantidades sería cero, ¿no? Tenemos una tasa de arribos igual que la tasa que el flujo de saturación. Entonces, en la misma tasa en la que van llegando, al mismo ritmo, en la misma cantidad en la que van saliendo vehículos, van llegando nuevos, y entonces esa línea se quedaría horizontal, ¿no? Con pendiente cero. No se acumularían vehículos, pero tampoco se reduciría el número, porque así como van saliendo, van llegando nuevos, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos una línea horizontal. Normalmente eso no se da. El flujo de saturación suele ser mayor que la tasa de llegadas, o la tasa promedio de llegadas, y entonces durante el verde se va reduciendo la longitud de cola, ¿no? Si tenemos suficiente verde, pues logramos desfogar a todos los vehículos que estaban en cola. Si no tenemos suficiente verde, podemos disminuir la cola, pero a lo mejor no logramos que desaparezca, ¿no? En este caso, esta gráfica corresponde a una intersección no saturada, entonces por ello se logran desfogar todos los vehículos que estaban en la cola y todavía nos sobra un poco de tiempo de verde. Ahora, ¿qué es el área que está bajo el triángulo? Si tienes una demora, porque tenemos tiempo por número de vehículos, entonces la demora total en la intersección, ¿no? Si yo tengo X número de vehículos que se detuvieron en promedio X tiempo, la multiplicación de eso nos da la demora total de todos los vehículos en ese ciclo, ¿no? Entonces cada triangulito sería la demora total en la intersección en el ciclo, ¿no? Si yo divido esa demora total entre el número de vehículos, entonces me daría la demora promedio por vehículo. Entonces esta área que está bajo el triángulo me representa la demora total de la intersección en el ciclo, ¿no? Cuando no está saturada, entonces este patrón se repite, entonces en cada ciclo la demora que se experimentaría sería prácticamente la misma, ¿no? Con cierta variación aleatoria, pero bueno, suponiendo, pues si podemos sacar un poco de la ecuación por ahora, la aleatoriedad de llegadas, con un tráfico uniforme, una tasa de arribos uniforme en el tiempo, entonces tendríamos la misma demora en cada ciclo. Por ser exactamente la misma en cada ciclo, se le llama demora uniforme. Entonces vamos a ver que este es el concepto de la demora uniforme, una demora que es igual en cada uno de los ciclos del semáforo. Pero ¿qué pasa cuando la intersección sí está saturada? Vamos a ver. Antes de pasar ahí, les quería mostrar esta fórmula que nos dice T, que es el tiempo para disipar una cola. Es decir, si ya se nos acumularon X número de vehículos, digamos 30 vehículos, ¿cuánto tiempo necesito para desfogar esa cola de 30 vehículos, ¿no? Entonces Q es el número de vehículos al final del rojo, entonces aquí podría poner los 30 vehículos, y ese es el flujo de saturación para el grupo de carriles, entonces la máxima cantidad de vehículos que puede ser desfogada en una cierta unidad de tiempo, menos B, que es la tasa de arribo de vehículos, porque entonces estamos considerando que al mismo tiempo que salen, que esos vehículos que se van están representados por ese, siguen llegando algunos adicionales.
Entonces S menos B es esa capacidad de desfogue que tenemos en realidad, ¿no? La diferencia entre lo que puede salir y lo que sigue llegando. Entonces, si al número total de vehículos lo dividimos por esta tasa a la que podemos desfogar, hasta tasa efectiva, ¿no? Que va a ser menor que el flujo de saturación por los vehículos que van llegando todavía. Entonces nos da el tiempo que necesitamos para desfogar la intersección. Entonces, para que la intersección no esté saturada, el tiempo de verde que se le demos tiene que ser mayor a este tiempo. Este es el tiempo mínimo para poder desfogar la cola. Entonces, si yo le doy, si es de esta cuestión, por ejemplo, yo encuentro que necesito 30 segundos de verde para desfogar la cola, pues si yo programo un verde de 25 segundos, no voy a lograr desfogarla, ¿no? Y entonces va a estar saturada la intersección porque se van a ir acumulando los vehículos. No voy a ser capaz de desfogarlos a todos y se van a ir acumulando. Si yo le doy 30 segundos o más, de preferencia más, porque 30 estaríamos justo en relación volumen-capacidad igual a 1. Si yo le doy más, entonces lograríamos desfogarlos a todos y todavía nos sobraría un poquito de tiempo. Entonces si yo le doy 35 segundos de verde, pues es mayor que los 30 que necesito para desfogar la cola. Ya no estaría saturada la intersección y sería capaz de desfogarlos a todos, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando no se les otorga suficiente tiempo de verde para desfogar toda la cola? Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Supongamos que empezamos con cola cero en el primer ciclo, entonces empiezan a acumular los vehículos durante el rojo y luego les pongo un verde, pero si se fijan la pendiente no es muy pronunciada, no logro desfogar demasiados vehículos, baja la cola durante el verde, pero está lejos de llegar a cero, ¿no? O sea, no se desfoga totalmente cuando termina el verde. Luego viene el siguiente rojo y se vuelven a acumular vehículos. Aparece el verde y vuelve a bajar la demanda, pero no mucho. Y al final del segundo ciclo tenemos más vehículos que al final del primer ciclo. Así cada ciclo de semáforo que se repite, vamos a tener cada vez más vehículos acumulados. Entonces esta no es una situación estable, ¿no? La cola cada vez es mayor. Logramos desfogar un poco durante el verde, pero no lo suficiente y se nos van acumulando y acumulando vehículos. Mientras permanezcan estas condiciones, pues la cola va a ser cada vez más grande y esto nos va a generar una congestión hacia atrás, ¿no? Podemos llegar a bloquear intersecciones que estén más atrás y generar más conflictos más allá, ¿no? Entonces se van a ir acumulando los vehículos en el tiempo y cada vez vamos a tener mayor cola, mayor congestión. Entonces, esto es lo que pasa cuando no tenemos suficiente capacidad para desfogar, ¿no? Y entonces aquí vemos dos demoras. Una sería la que está bajo el triángulo como los nombres de T1 y T2, que sería nuestra parte uniforme de la demora, que es la que es igual en cada ciclo, ¿no? El área que está debajo de estos triangulitos menores, ¿no? Pero además tenemos un T3, que sería la demora incremental, una demora que cada ciclo la demora que experimentan los vehículos sería mayor, ¿no? Los vehículos que llegan durante el primer ciclo semafórico, pues en promedio experimentarían una cierta demora, pero en el segundo, los que llegan durante el segundo ya experimentarían una demora mayor y los que llegan durante el tercero todavía mayor y así sucesivamente. Cada vez las demoras van creciendo. Entonces, esto es importante porque también vamos a hablar del periodo de análisis. Y como esta situación no es estable, sino que se va incrementando la demora en el tiempo, mientras más tiempo pase, mientras el periodo de análisis sea mayor con estas mismas condiciones, mayor va a ser la demora promedio, ¿no? Si yo digo estas condiciones permanecen durante 15 minutos, pues voy a calcular una cierta demora, pero si las mismas condiciones voy a decir que se mantienen durante una hora, entonces la demora va a ser mayor que la que yo calcularía en un intervalo de 15 minutos. ¿Por qué? Pues porque cada vez la situación es peor, ¿no? Cada ciclo se van acumulando y acumulando vehículos, entonces cada vez, mientras esta condición permanezca, cada vez la demora va a ser mayor, la cantidad de vehículos acumulados va a ser mayor y cada vez esto va a ir peor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto no se mantiene así indefinidamente, ¿no? La demanda del tráfico es variable en el día, entonces es común que en algún momento del día en las grandes ciudades se rebase la capacidad, pero luego baja la demanda y entonces vamos a ir desfogando vehículos que se hayan quedado ahí acumulados, ¿no? Entonces estas condiciones no permanecen indefinidamente, tal vez se presenten durante 1 o 2 horas y luego
necesitaremos tal vez otra 1 o 2 horas para terminar de desfogar lo que se acumuló y lo que no pudimos atender durante el periodo pico de mayor demanda, ¿no? Entonces, así, estos son los conceptos de demora uniforme y demora incremental que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Porque cada una se va a estimar con una distinta fórmula, vamos a ver. Entonces, esto es lo que yo les decía un poco de las condiciones variables del tráfico, ¿no? Entonces aquí vemos demanda durante un cierto intervalo, ¿no? En el caso A vemos 4 intervalos. Es muy común que cuando hagamos conteos en campos de aforos se desagregue la información por intervalos de 15 minutos, ¿no? Entonces tenemos un conteo de vehículos de, no sé, de las 8 a las 8 y cuarto, otro para las 8 y cuarto, 8:30, 8:30, 8:45, etc. Entonces lo desagregamos por cuartos de hora. ¿Por qué? Porque nos vamos a poder dar cuenta de cómo varía la demanda o la capacidad en cada periodo de 15 minutos, ¿no? Entonces, depende un poco de la metodología que utilicemos. A veces lo que se nos dice es, bueno, de la hora pico analiza el peor cuarto de hora, ¿no? Que sería el caso de donde voy a analizar solo un periodo de 15 minutos, pero el más crítico de los 4 dentro de la hora pico. Y eso me daría un cierto indicador de demoras en la intersección. Otra opción sería, como viene en el segundo caso, en el caso B, considerar la demanda promedio de la hora. Entonces, ahí ya no pensaría yo no desagregaría por cuartos de hora, sino que sacaría un valor promedio, ¿no? Y el caso C sería que evaluara dentro de la hora pico los 4 cuartos de hora, ¿no? Cada uno de ellos, y sacara un indicador para cada uno de ellos. Y así me puedo dar cuenta de cómo es el comportamiento, cómo variaría el nivel de servicio a lo largo de la hora, ¿no? Que tal vez no sería uniforme. Entonces, si se fijan, aquí hay un tema que puede llegar a suceder y que es importante. Supongamos en el caso B, donde saco un valor promedio, supongamos que tengo una demanda promedio de 500 vehículos por hora. Y yo tengo en mi intersección una capacidad de 550 vehículos por hora. Entonces, pues estoy muy cerca de la capacidad de intersección, pero no estaría, aparentemente no estaría rebasando la capacidad de la intersección. Entonces nunca tendría este fenómeno de demanda no atendida. Siempre podríamos manejar la demanda que llega, no se acumularía en vehículos, no llegaríamos a una situación de demoras incrementales significativas, ¿no? Sino que simplemente sería la demora uniforme. ¿Por qué? Porque no rebasamos la capacidad aparentemente. Sin embargo, si yo desagrego por periodos de 15 minutos, resulta que tal vez, bueno, sí, la demanda promedio de la hora es de 500 vehículos por hora, pero cada cuarto de hora es distinto y a lo mejor en el tercer cuarto de hora, que es el que mayor demanda tiene, no sé, la demanda promedio es de 650 vehículos por hora. Mi capacidad es de 550. Entonces sí estaría rebasando la capacidad durante este cuarto de hora y en ese cuarto de hora tendría demora incremental, tendría acumulación de vehículos y demanda no atendida, ¿no? Entonces eso me permitiría darme cuenta de un fenómeno distinto que no vería si considero simplemente la demanda promedio de la hora, ¿no? Por eso muchas veces se recomienda analizar el peor cuarto de hora para darse cuenta si hay un momento en que la demanda rebase la capacidad, ¿no? También un análisis más completo podría ser el de C, donde analizamos cada uno de los cuartos de hora y nos damos cuenta para cada cuarto de hora si se rebasa la capacidad y si hay demanda no atendida. Porque hay también un concepto importante, la demanda no atendida de un periodo se tiene que atender o se tratará de atender en el siguiente. Se queda ahí acumulada y entonces si en el periodo anterior yo no pude atender a 100 vehículos y en el siguiente periodo llegan 500, pues antes de atender a estos 500 tendrá que atender a los 100 que no pude atender del periodo anterior. Entonces en realidad en el cuarto periodo estaría tratando de atender a 600. Entonces esto puede implicar que haya un problema de capacidad también en el cuarto periodo que aparentemente no lo vería yo, ¿no? Pero como hay demanda no atendida, entonces se rebase la capacidad para ese periodo también, ¿no? Entonces esta demanda se nos va acumulando y la vamos a tener que tratar de resolver en algún momento. Cuando baje la demanda y tengamos un poco de capacidad disponible, pues vamos a tratar de utilizar esa capacidad disponible para atender parte de la demanda no atendida de periodos anteriores. Entonces es un fenómeno dinámico en el tiempo y así es como hay que entender un poco el tráfico, porque
si vemos, por ejemplo, yo que les comento muchas veces en clases, los histogramas de demanda, ¿no? Hacemos un conteo de tráfico en una vialidad a lo largo de todo el día. Entonces hacemos un histograma y dividimos la demanda, la desagregamos por horas o por cuartos de hora y vemos cómo se comporta ese histograma. En las ciudades medias o pequeñas donde el sistema vial no está saturado, generalmente vemos picos de demanda muy claros, ¿no? Entonces en la mañana hay un pico bastante claro, en la mediodía tal vez un pico menor, en la tarde otro un poco más grande que el del mediodía, probablemente menor que el de la mañana. eh, y esos picos son muy claros, ¿no? Tenemos picos y valles, ¿no? Los valles baja la demanda significativamente y entonces ya la situación se vuelve mucho más fluida, ¿no? La situación del tráfico. Y es típico que cuando uno llega, por ejemplo, de la Ciudad de México a otras ciudades más pequeñas, pues te dicen, no, tenemos un problema de congestión y uno a veces dice, bueno, todo es relativo, ¿no? Comparado con lo que vivimos en la Ciudad de México, en algunas otras grandes ciudades, pues tal vez los problemas locales de ciudades medias pueden parecer pequeños, pero se llega a presentar a veces en la hora pico sí algo de tráfico, ¿no? Entonces de repente a las 6 de la tarde sí vemos algo de tráfico, pero resulta que a las 7:30 ya está todo tranquilo otra vez, ¿no? Entonces, eso es porque tenemos picos de demanda muy claros en las horas de mayor demanda, pero luego en los valles baja mucho la demanda y se arregla la situación otra vez. Mientras que, ¿qué pasa en las grandes ciudades? Que el pico se extiende, se tiene que extender a los lados. La demanda que no puede ser atendida durante el periodo pico se tiene que atender en los periodos valle y entonces el pico se hace ancho. Y de repente si vemos un histograma de la demanda en una ciudad como la Ciudad de México, pues a lo mejor nos encontramos que el pico empieza a las 6:30 de la mañana y se mantiene constante la demanda hasta las 10 de la noche casi, ¿no? Baja un poquito, pero no demasiado, no tenemos valles y picos muy marcados. Porque la demanda se tiene que extender hacia los lados y aprovechar la capacidad a lo largo de todo el día, ¿no? Entonces, esto nos habla de un fenómeno de tráfico dinámico, ¿no? Que cuando se rebasa la capacidad en ciertos periodos, la demanda se empieza a extender hacia otros horarios para poder ser atendida, ¿no? Entonces, por eso pasa mucho esto también cuando las ciudades va creciendo la demanda vehicular, ¿no? Ok, y entonces estas son las fórmulas que nos va a dar el HCM para calcular la capacidad vial. Entonces la demora total va a ser igual a la suma de tres demoras. Ya hemos hablado de las dos primeras, ¿no? La D1 va a ser nuestra demora uniforme y D2 va a ser nuestra demora incremental. Entonces aquí están las fórmulas que nos da el HCM para calcular cada una de ellas, ¿no? Demora uniforme es igual a 0.5 C mayúscula, donde C mayúscula es la longitud del ciclo, entonces hay que diferenciarla de la C minúscula, que es la capacidad. Esta 0.c se multiplica por el cuadrado de 1 menos g entre c, donde g entre c es la relación de verde entre la longitud del ciclo, ¿no? G viene de green en inglés, es verde, g entre c es la relación de verde dentro del ciclo. Entonces si yo tengo 30 segundos de verde en un ciclo de 90 segundos, pues g entre c va a ser un tercio, ¿no? 30 entre 90. Y luego todo esto se divide entre 1 menos el menor de 1 o x, donde x es la relación volumen-capacidad, ahora vemos cómo se calcula, por g entre c también. Entonces, para calcular x vamos a tener que calcular la capacidad y x va a ser demanda entre capacidad. ¿Cómo se calcula la capacidad? Para un grupo de carriles tenemos la fórmula aquí abajo, capacidad es igual a n, que es el número de carriles, por el flujo de saturación, por la relación G entre C. Entonces, si se fijan, esto es bastante lógico. Es el flujo de saturación, me dice la máxima cantidad de vehículos que pueden pasar por un carril. Entonces, típicamente estos, cuando tengo buenas condiciones, carriles anchos, con buena visibilidad horizontal, bien pavimentado, etcétera, con el carril está en buenas condiciones, podríamos encontrar flujos de saturación de alrededor de 2000 vehículos por hora. Lo multiplico por el número de carriles, si tengo 2 carriles pues entonces podrían pasar 4000 vehículos por hora,
pero resulta que en una intersección semaforizada no siempre está en verde el semáforo, entonces tengo que multiplicarlo por la proporción de verde que tengo en el tiempo, ¿no? Entonces si una tercera parte del tiempo está en verde y 2/3 lo tengo en rojo, entonces tendré que multiplicar por 1/3, ¿no? Y eso me da la capacidad de un cierto grupo de carriles. Yo comparo la demanda contra eso y puedo obtener mi relación volumen-capacidad, que es X, ¿no? Entonces si mi capacidad me da 2000 y mi demanda es de 1500, entonces X va a ser 0.75, ¿no? El resultado de dividir 1500 entre 2000. Entonces eso me va a dar mi relación volumen-capacidad. Cuando X es menor a 1, pues ahí no esperaría una acumulación de vehículos, no esperaría como una situación inestable. Pero cuando X ya está en 1 o es mayor a 1, entonces voy a empezar a tener problemas de capacidad, voy a obtener demora incremental significativa, se me van a empezar a acumular los vehículos y cada vez, mientras más dure esta situación, mientras más tiempo dure esta situación, mayor será la cola y la cantidad de vehículos acumulados, ¿no? Okay. Entonces, la otra fórmula es la demora incremental. Es igual a 900 por t, donde t es el periodo de evaluación. Normalmente es de 15 minutos o de 1 hora. Eso lo tengo que expresar en horas, entonces si el periodo de evaluación es de 15 minutos, t vale 0.25 horas, ¿no? Si el periodo de evaluación es de 1 hora, entonces vale 1. Y esto multiplica a x menos 1, donde x es la relación volumen-capacidad, como ya la definimos, más la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado, más 8, y vienen estos dos factores, el k y el L, que ahora explicamos, por x, que es la relación volumen-capacidad, entre c minúscula, que es distinta en este caso es la capacidad. Un error común es confundirla con la c mayúscula, que es la longitud del ciclo, y otra vez por t, ¿no? Entonces, esta es la fórmula. ¿Qué es K y qué es L? K es el factor de ajuste por tipo de control, que lo vamos a considerar como 0, bueno, el HCM lo recomienda en 0.5 para semáforos de tiempo fijo. Nosotros vamos a considerar para los ejercicios siempre semáforos de tiempo fijo, así que sería 0.5 siempre. Y L es el factor de ajuste por algo que llaman filtering, que es como la cantidad de vehículos que pueden pasar durante el rojo, ¿no? En este caso vamos a considerar que eso no sucede, y entonces L vale 1. Entonces, al final, si queremos como simplificar, 8KL va a valer 4, porque 8 por 0.5 por 1. Entonces, podemos simplificar un poco esta fórmula, pero sí que sepan de dónde viene ese valor y qué es K y qué es L, ¿no? Con estas fórmulas entonces vamos a poder calcular D1 y D2. Luego también en la fórmula viene PF, que es el factor de progresión, vamos a hablar de él después, pero tiene que ver con la coordinación de semáforos, que puede ayudar de repente a que la demora uniforme sea menor cuando hay una buena coordinación, o puede incrementarse si la coordinación es mala. Entonces, estas son las fórmulas que nos van a permitir calcular la demora en intersecciones semaforizadas. Ok, como habíamos comentado, el nivel de servicio de las intersecciones es una medida que representa la satisfacción del usuario. En el caso de la operación de intersecciones, se basa en la demora promedio por vehículo, ¿no? Ya habíamos definido que era esto, la demora, que es el tiempo adicional que tardamos en pasar por una intersección, en este caso, o por un tramo vial. Los valores recomendados por el HCM para intersecciones semaforizadas se muestran en la tabla de la derecha, ¿no? Tenemos 6 niveles de servicio que van de la A a la F. El A es el mejor nivel de servicio cuando la demora promedio por vehículo es menor a 10 segundos. B es para demoras promedio por vehículo de 10 a 20, C de 20 a 35, etc. Y más de 80 es nivel de servicio F. Entonces son estas 6 calificaciones. Esto tiene la ventaja de que es muy fácil comunicar el estado operativo de las intersecciones, ¿no? Si hablamos de demoras, pues muchas veces gente que no sabe mucho de ingeniería de tráfico tal vez ni entiende el concepto de demora, y si le ponemos un 20 o un 30, pues en segundos de demora, no va a saber si eso es mucho, poco, regular. En cambio, con esta escala de A a la F, que puede muchas veces acompañarse de colorcitos, ¿no? Donde A y B los podemos poner en verde, C y D en amarillo, en naranja, F en rojo. Se vuelve muy fácil comunicar y que cualquier público entienda un poco la situación que se está presentando en las intersecciones, ¿no?
Del lado, del lado negativo, tenemos a veces intersecciones que lamentablemente tienen demoras a veces mucho mayor a 80, ¿no? Puede ser que tengamos una intersección con demora promedio de 120 segundos, pensemos, reducimos, hacemos, no sé, una intervención, reducimos la demora a 90 segundos, bajó significativamente de 120 a 90, pero en ambos casos estamos en F, ¿no? Entonces a veces da la impresión, si lo reducimos a nivel de servicio, que no pasó nada cuando pudo haber habido un beneficio importante, ¿no? Entonces en algunos casos, pues hasta más letras nos vendría bien tener, ¿no? Nivel de servicio GH no se maneja, pero podría ser útil en algunos casos. Y también el efecto de frontera, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, una demora empeora de 22 a 30 segundos, sigue siendo un nivel de servicio C, da la impresión de que no cambió casi nada, pero puede ser, sí ser significativo el cambio, ¿no? Igualmente cuando cambia de 34 a 36 segundos, pues son solo 2 segundos de incremento en la demora, pero cambia de nivel C a D, así que tal vez ya en la gráfica aparece de otro color y llama la atención cuando tal vez no es mucho el impacto o el cambio que hubo ahí, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas que hay que tener cuidado cuando hablamos y manejamos niveles de servicio, pero en general es útil para comunicar esto, sobre todo a audiencias no tan técnicas, ¿no? Ok, entonces vamos a resolver un ejercicio. En este caso nada más vamos a estimar D1 y D2, nuestra demora uniforme y nuestra demora incremental para este caso, ¿no? Entonces vamos a resolver el periodo de 7, 7 y cuarto. Nos hablan de una intersección en la que, o bueno, un grupo de carril, para ser más precisos, en donde tenemos dos carriles. Tenemos un flujo de saturación de 1500 vehículos por hora, es decir, este es el máximo flujo que podría pasar si no hubiera ningún semáforo y estuviéramos operando a capacidad máxima, ¿no? Pero este grupo de carriles tiene un semáforo. Este semáforo le da 21 segundos de verde dentro de un ciclo de 90, entonces es relativamente baja la relación de verde entre longitud de ciclo, ¿no? Probablemente no es el movimiento con mayor prioridad en la intersección, no es el que más tiempo de verde tenga, podría ser la calle secundaria, porque tenemos 21 entre 90, no sé, ahorita lo vamos a calcular, pero alrededor del 25% del tiempo de verde dentro del ciclo, ¿no? Y bueno, calculando la capacidad de esto, ¿no? Con la fórmula de capacidad es igual a n, que es el número de carriles, 2 por s, que es el flujo de saturación, 1500 vehículos por hora, esos 2 por 1500 nos da 3000, y lo multiplicamos por 21 entre 90, nos termina dando 700 vehículos por hora. Entonces, esta es la capacidad que vamos a tener en este grupo de carriles, 700 vehículos por hora, ¿no? Entonces, en el primer periodo, la demanda es de 600 vehículos por hora, entonces, bueno, estamos un poco por debajo de la capacidad. Vamos entonces a hacer los cálculos de demora uniforme y demora incremental para este periodo de 7, 7 y cuarto. Entonces, pues tenemos aquí el cálculo de la capacidad, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado. 2 carriles por 1500 vehículos por hora carril, por 21 segundos entre 90 segundos, nos da 700 vehículos por hora. La relación volumen-capacidad es el flujo, que para este periodo de 7 a 7 y cuarto es de 600 vehículos por hora, entre la capacidad, que es 700 vehículos por hora, nos da una relación flujo-capacidad de 0.8571. Y entonces con esta información podemos calcular la demora uniforme, que es D1, con esta fórmula, ¿no? Del HCM. Entonces D1 es igual a 0.5 por la longitud del ciclo, que son 90 segundos, por 1 menos G entre C. G entre C es 21 entre 90, y esto al cuadrado, ¿no? En el denominador tenemos 1 menos el mínimo de 1 o x vale 0.8571, así que 0.8571 es menor que 1, por eso tomamos ese valor.
que multiplica a 21 entre 90 otra vez, ¿no? G entre C. Entonces resolviendo esto nos da, arriba tenemos 2645 entre 1 menos 0.2, 33.1 segundos, ¿no? Entonces esta es nuestra demora uniforme, 33.1 segundos de demora promedio por vehículo, en el caso de la demora uniforme. Vamos ahora a calcular la demora incremental, que es de 2. Aquí tenemos la fórmula que nos da el HCM. Entonces sustituimos los valores. De 2 es igual a 900 por T, que es 0.25, porque es un cuarto de hora el periodo que estamos analizando, ¿no? De 7 a 7 y cuarto. Luego X menos 1, es decir, 0.8571 menos 1, más la raíz cuadrada de, otra vez, 0.8571 menos 1, pero ahora esta vez al cuadrado, más 8 por KL, habíamos dicho que K es 0.5 y L es 1, por X, otra vez 0.8571, dividido entre la capacidad, que es 700 para esta aproximación, ¿no? 700 vehículos por hora. No hay que confundir, como ya había mencionado, la C minúscula y la C mayúscula. C mayúscula es la longitud del ciclo, que son 90 segundos, pero en este caso nos están pidiendo C minúscula, que es la capacidad, ¿no? Son 700 vehículos por hora, por T, que como estamos analizando otra vez un periodo de 15 minutos, de 7 a 7 y cuarto, es 0.25, ¿no? Un cuarto de hora. Entonces, resolviendo las operaciones, nos da que la demora incremental es de 12.9 segundos y la demora total, en este caso, la vamos a calcular como la suma de la demora uniforme más la incremental. Entonces la demora total para el periodo de 7, 7 y cuarto es 33.1 por 1. ¿Se acuerdan que ahí en la fórmula está el factor de progresión? Ese factor de progresión, como habíamos dicho, toma en cuenta cuestiones de coordinación de intersecciones. Cuando están bien coordinadas, el factor de progresión puede ser menor que 1. Cuando están mal coordinadas, puede ser mayor que 1. Pero cuando se trata de un análisis de una intersección aislada y no estamos considerando coordinación entre semáforos, siempre vamos a usar el factor de progresión 1. Entonces para este caso lo dejamos como 1, este factor de progresión. Entonces 33.1 segundos más 12.9 segundos de la demora incremental nos da 46 segundos de demora total, ¿no? Podemos ir entonces a los niveles de servicio para ver con 46 segundos dónde estaríamos. Y vemos que con 46 segundos estamos en nivel de servicio D, ¿no? D es entre 35 y 55. Entonces nos volvemos a ir a nuestro ejemplo. Y con 46 segundos de demora estamos en nivel de servicio D. Entonces este nivel de servicio D y esta demora sería para el grupo de carriles que estamos estudiando. Si quisiéramos obtener la demora total en la intersección, habría que hacer esto para cada uno de los grupos de carriles dentro del periodo de 7, 7 y cuarto y luego sacar un promedio ponderado. Es importante esto de ponderado, no es un promedio simple, porque en algunos grupos de carriles va a haber mucho más demanda que en otros, ¿no? Entonces en un grupo de carriles puedo tener 2000 vehículos por hora, mientras que en otro puedo tener 200 vehículos por hora. Entonces debemos ponderar por este volumen, ¿no? Este es para sacar la demora promedio de la intersección. Entonces debe pesar más la demora que se encuentra para un grupo de carriles donde hay mayor demanda y menos la demora que se encuentra, la demora promedio por vehículo para un grupo de carriles donde hay menos demanda, ¿no? Como es lógico. Entonces, este es el ejercicio, así resolveríamos este ejercicio, calculamos de 1 de 2. De tarea, por favor, calculen la demora uniforme incremental y total, nivel de servicio para los periodos de 7 y media, 7:45 y 7:45-8. No vas a calcular el de 7 y cuarto, 7:30, porque para ese periodo se rebasa la capacidad de la intersección. Ya vemos que la capacidad es de 700 vehículos por hora, en este caso tenemos 800. En ese caso tendríamos que calcular D3, tendríamos que calcular la demanda no atendida, que ahora no lo hemos visto,
Entonces, por ahora solo calculen para los últimos dos periodos, ¿no? De 7:30 a 7:45 y 7:45 a 8. Listo, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, ya saben, me preguntan.